Dicen que un encuentro puede cambiarlo todo. A veces el destino no grita, solo susurra en forma de niña con los zapatos gastados y la mirada decidida. Esa tarde en Madrid, bajo el sol amable de abril, don Marcelo Ortega caminaba con paso firme hacia su edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Dueño de una de las empresas financieras más grandes del país, acostumbrado a mover cifras millonarias y a tomar decisiones que afectaban mercados enteros, no tenía tiempo para imprevistos, pero el ascensor estaba averiado. Y ese pequeño retraso sería el punto de giro que su vida nunca supo que necesitaba. Al subir los escalones de mármol, entre bufidos y suspiros de ejecutivos apurados, la vio. Una niña de no más de 6 años, con una mochila deshilachada colgada del hombro y una muñeca de trapo en el brazo. Estaba sentada sola junto a una columna, los pies colgando sin llegar al suelo. Al ver a Marcelo, se levantó como impulsada por una fuerza más grande que el miedo. «Señor, por favor, ayúdeme. Mi mamá está enferma». Marcelo se detuvo en seco. Había visto muchas cosas en su vida, pero pocas veces una mirada tan honesta. La niña hablaba rápido como si temiera perder la oportunidad. Su mamá había venido a buscar trabajo, pero estaba muy débil y no la dejaron pasar. Necesitaban ayuda, solo un poco, solo que alguien la escuchara. Elena, la asistente de Marcelo, se acercó nerviosa tratando de apartar a la niña, pero él levantó la mano sin decir palabra. Se agachó a su altura y le preguntó cómo se llamaba. Clara respondió con una sonrisa tímida y ojos llenos de esperanza. «Mi mamá es buena señora, pero está muy cansada», dijo Clara. «Tiene el corazón débil y a veces le falta el aire, pero igual viene a buscar trabajo todos los días». Marcelo no entendía por qué algo en su interior se removía. No era compasión, era algo más. Una chispa olvidada. Una voz que le recordaba que una vez él también había tenido una madre que luchó sola. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó él. «En el banco de enfrente», respondió Clara señalando hacia la calle. Marcelo miró su reloj. Tenía una videollamada con inversores japoneses en 15 minutos. Pero por alguna razón miró a Clara de nuevo y guardó el teléfono. Elena lo observó perpleja mientras él le decía: «Vamos a verla». Cruzaron juntos la puerta giratoria. Clara caminaba con pasos cortos pero decididos. La gente en la calle apenas les prestaba atención. Sentada en un banco de madera frente a la entrada principal, estaba una mujer delgada de rostro pálido que respiraba con dificultad. Al ver a Clara con aquel hombre elegante, se levantó de golpe sobresaltada. «Mamá, este es el señor que quiere ayudarte». Lucía Rivas apenas pudo decir una palabra. Marcelo se presentó con suavidad. No le prometió nada, solo le pidió que lo acompañara al día siguiente a su oficina. Le entregó una tarjeta con su nombre. No era común en él hacer eso. De hecho, nunca lo había hecho antes. Lucía la tomó con manos temblorosas, sin saber si debía agradecer o sospechar. Marcelo le dijo que no era caridad, que su hija había dicho más en 2 minutos que muchos adultos en años. De regreso al edificio, Elena lo miró como si no lo reconociera. Él solo dijo: «Cancele la videollamada, dígales que surgió algo importante», y subió en silencio al ascensor que por fin funcionaba. Pero algo en su interior había dejado de subir para comenzar a descender, a un lugar más humano, más cálido. Aquella noche en su casa de La Moraleja, Marcelo no abrió su portátil. Se sentó en el sofá con una copa de vino sin beber. Miró la tarjeta que él mismo había entregado. La primera vez en años que un impulso vencía a la rutina. No sabía aún que esa niña y su madre cambiarían para siempre su forma de ver el mundo, ni que en el intento de ayudarlas sería él quien encontraría algo perdido mucho tiempo atrás. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a calentar los tejados de Madrid, Lucía Rivas se preparaba con manos temblorosas. Había dormido mal. Entre la tos intermitente, el cansancio acumulado y la incertidumbre del encuentro con aquel hombre elegante, apenas había cerrado los ojos. Clara dormía a su lado, abrazada a su muñeca de trapo como si fuera un escudo contra la vida. Lucía la miró unos segundos antes de levantarse. Tomó la única blusa sin manchas visibles, la planchó con esmero sobre la mesa del comedor y recogió su cabello en un moño discreto. Respiró hondo antes de salir. En la recepción del edificio Ortega Capital, la miraron con escepticismo. No era raro, la ropa modesta, el rostro pálido, la forma en que sujetaba el bolso con ambas manos, como quien teme que le arrebaten algo. Pero cuando pronunció el nombre de don Marcelo Ortega, la recepcionista cambió de tono al instante
y le indicó subir al piso 50. Lucía entró en el ascensor sin mirar a nadie. El trayecto fue rápido, pero su corazón iba lento. No sabía qué quería aquel hombre ni por qué la había citado. Solo sabía que no tenía muchas opciones. La puerta del despacho se abrió y una mujer joven la recibió con una sonrisa ensayada. Era Elena, la asistente. Le ofreció café, pero Lucía declinó. Prefirió el silencio y mirar por la ventana mientras esperaba. Desde allí Madrid se extendía como un tapiz de tejados y antenas. Todo parecía lejano, incluso su propia vida. Don Marcelo apareció sin corbata, algo inusual según Elena. La saludó con un gesto breve pero amable y le pidió sentarse. Lucía lo hizo con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Él tomó su currículum del escritorio y comenzó a leer en voz baja. «Veo que ha trabajado en administración contable en 2 empresas importantes», comentó él. Lucía asintió. «Estuve 10 años en una de ellas, pero hace 2 me diagnosticaron una afección cardíaca. Me despidieron con la excusa de la reestructuración». Marcelo levantó la vista. «Y desde entonces sobrevivo. Reparto volantes por horas. Hago costura para una vecina y cuido a mi hija». Hubo un silencio denso. Marcelo observó su rostro cansado pero digno. Luego cerró la carpeta. «Usted tiene experiencia», dijo, «y tiene razones de sobra para buscar estabilidad». Lucía lo miró desconfiada. «No entiendo por qué me cita aquí. No creo que tenga un puesto para alguien como yo». «No es para mi empresa», dijo Marcelo. «Es para mi casa». Lucía frunció el ceño. «Estoy buscando a alguien que se encargue de la administración doméstica. Alguien que gestione compras, mantenimientos y asuntos prácticos. Es un trabajo estable con seguro médico y horario flexible». Lucía no sabía si reír o llorar, pero dijo con voz serena: «No quiero que me contrate por lástima». «No es lástima», dijo él. «Clara me recordó algo que había olvidado». Se hizo otro silencio, esta vez más suave. «¿Qué dice su hija cuando está feliz?», preguntó Marcelo. «Que mamá sonríe con los ojos», respondió Lucía sin pensar. «Pues ojalá vuelva a hacerlo», dijo él. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía si agradecer o huir. Finalmente preguntó: «¿Cuándo empiezo?». «Mañana si puede», respondió él. Salió del despacho con el corazón acelerado. En el ascensor lloró en silencio. No era tristeza, era algo parecido a la esperanza. Elena la despidió con una sonrisa más cálida que antes. Quizá al verla salir con la cabeza alta, entendió que algo había cambiado. Esa tarde Clara la recibió con un dibujo en el que aparecían las 3 figuras tomadas de la mano. «Mamá, tú y el señor con traje», dijo Clara, señalando orgullosa. Lucía guardó el dibujo en su bolso. Aún no sabía si lo que vivían era real o solo una pausa en medio de la tormenta, pero por primera vez en mucho tiempo tenía algo concreto. Un empleo, una puerta abierta y sobre todo, alguien que la miró sin juzgarla. Marcelo, por su parte, volvió al trabajo como si nada hubiese pasado. No dijo una palabra sobre la nueva contratación. Solo pidió a Elena que ajustara los horarios de su chofer y que preparara una habitación en su casa de La Moraleja. Una habitación para alguien que tal vez sin saberlo ya había empezado a devolverle el alma. Marcelo llegó temprano a su casa de La Moraleja aquel día. No era habitual en él. Solía quedarse hasta tarde en la oficina revisando informes que ya conocía de memoria. Pero algo le decía que esa tarde era distinta. La habitación de servicio se había transformado en una pequeña oficina privada para Lucía. No era lujosa, pero tenía luz natural, una mesa decente y una silla cómoda. Él mismo pidió que se instalara una cafetera y una planta junto a la ventana. Clara correteaba por el jardín como si siempre hubiera vivido allí. Marcelo la observaba desde la terraza con una mezcla de asombro y ternura. La niña se detenía de vez en cuando para recoger flores marchitas y traerlas como trofeos. Lucía llegó puntual. Vestía con sobriedad y traía una carpeta en la mano. Entró con paso firme aunque los ojos delataran cansancio. Marcelo la recibió con una sonrisa breve y le ofreció un café. Ella aceptó solo por cortesía. Se sentaron en el despacho improvisado y él le entregó los primeros documentos a revisar. Contratos de mantenimiento, listas de proveedores, informes de gastos domésticos. Lucía los miró como si le devolvieran un idioma que había dejado de hablar. En silencio tomó un bolígrafo y comenzó a subrayar. Marcelo la observó trabajar. Notó la concentración, la rapidez con que detectaba errores menores. Durante media hora no hablaron.
Solo se oía el tic-tac del reloj y el lápiz sobre el papel. Cuando terminó, Lucía levantó la vista y dijo suavemente: «Hay muchas fugas de dinero innecesarias aquí. Podría optimizar estos gastos un 15% si me permite reestructurar algunos contratos». Marcelo asintió sin disimular la sorpresa. «Está en sus manos», respondió. Luego preguntó sin rodeos: «¿Qué fue lo que más le dolió perder cuando dejó de trabajar?». Lucía dudó. Después dijo: «El respeto. Me convertí en un número más. Nadie me preguntó si podía seguir con tareas más ligeras. Solo me despidieron, y con eso se fueron los años de esfuerzo». Marcelo la miró fijamente, no con lástima sino con reconocimiento. «Usted tiene más temple que muchos de mis socios». Lucía bajó la mirada. «No sé qué espera de mí exactamente. No quiero que esto sea un experimento de caridad». Él se inclinó hacia adelante. «Yo tampoco. Clara me habló con una honestidad que no escucho desde hace tiempo. Usted ha criado a una niña valiente con lo mínimo. Y si pudo hacer eso, créame que puede manejar una casa». Silencio. Esta vez uno cómodo. De esos silencios que no incomodan sino que llenan el aire de algo nuevo. Clara entró en la sala sin pedir permiso y se lanzó a los brazos de Lucía. «Mamá, me dejaron regar las plantas», gritó. Lucía sonrió y la besó en la frente. Marcelo las miró y por un instante sintió algo parecido a pertenecer. Algo que hacía años no sentía. Después de que Clara volvió al jardín, Marcelo se levantó. «Le mostraré el resto de la casa», dijo. Lucía lo siguió. Recorrieron pasillos largos decorados con pinturas modernas. Todo estaba limpio, ordenado, funcional, pero frío, muy frío. Llegaron a la cocina. Allí Marcelo se detuvo. «Esta parte necesita vida», dijo. «No sé cocinar, pero me gustaría aprender». Lucía se rió por primera vez. «Cocinar no es tan difícil. Lo que cuesta es tener con quién compartirlo». Marcelo la miró con un gesto que mezclaba gratitud y algo más difícil de nombrar. «Puede quedarse con esta cocina el tiempo que quiera», dijo. Mientras cenaban los tres en la terraza, algo cambió. No fue una palabra ni un gesto. Fue el modo en que Lucía sirvió el pan sin mirar su plato primero. El modo en que Clara le contó a Marcelo que había aprendido a contar hasta 100. Y el modo en que él la escuchó con atención verdadera. Aquella noche, cuando Clara se durmió en el sofá y Lucía la cargó con cuidado hacia el coche, Marcelo le sostuvo la puerta. Ella murmuró: «Gracias». Él respondió: «No es usted quien debe agradecer». Cuando el coche se alejó, Marcelo se quedó de pie bajo el porche. Por primera vez en años, no encendió su portátil. Solo miró las estrellas y pensó que un corazón sin papeles podía latir más fuerte que cualquier contrato sellado. La primera vez que Marcelo quemó unos huevos fue también la primera vez que Clara soltó una carcajada en su cocina. Había decidido que si quería compartir algo más que trabajo con Lucía y su hija, tenía que empezar por lo más sencillo, pero también lo más simbólico: sentarse a la mesa como familia. Aquel sábado por la mañana entró en la cocina con una camisa remangada y una receta mal copiada de internet. Clara lo encontró frente a la sartén con el ceño fruncido y el fuego demasiado alto. «Mamá dice que primero se calienta la sartén con poquito fuego», dijo ella asomándose desde el pasillo. Marcelo se giró sorprendido, pero la invitó con un gesto a pasar. «Ayúdame entonces», dijo, fingiendo una seriedad que no le salía del todo. Clara subió a una silla para alcanzar la encimera. Entre los dos, rompieron los huevos, batieron sin derramar demasiado y hablaron sobre cosas pequeñas. Lucía los observaba desde la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa que se le escapaba a pesar del cansancio. El desayuno fue modesto, pero el ambiente tenía algo distinto. La mesa que antes comía sola ahora escuchaba voces, risas, planes improvisados. Marcelo no lo dijo en voz alta, pero aquella sensación era nueva y la saboreaba como un manjar. Durante los días siguientes, Clara empezó a pasar más tiempo en la casa. Tenía un rincón para dibujar, una caja con sus cuentos favoritos y hasta una taza con su nombre. Marcelo pedía que lo esperaran para cenar y cuando llegaba escuchaba con atención cómo había ido el día de Clara en el colegio. Lucía preparaba platos sencillos pero sabrosos y poco a poco los silencios que antes llenaban la casa fueron desapareciendo. Una noche Marcelo llegó más tarde de lo habitual. Había tenido una reunión tensa con un grupo de inversores y su cabeza estaba llena de cifras y decisiones. Pero al entrar, vio a Clara dormida en el sofá con un libro en el regazo
y a Lucía acomodándole una manta. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que algo dentro de él se aflojó. Se acercó sin hacer ruido y dijo en voz baja: «Nunca pensé que mi casa se vería así». Lucía lo miró sin dejar de sonreír. «Nunca pensé que tendría llave de una casa así», respondió. Marcelo se sentó a su lado. La conversación fluyó sin apuros. Hablaban de libros de la infancia, de cómo habían cambiado los inviernos de Madrid. Él le contó que su madre también fue madre soltera y que trabajaba en una panadería. Que no fue fácil, pero que por eso él valoraba tanto el esfuerzo silencioso de quienes no tienen nada garantizado. Lucía no dijo nada, pero sus ojos lo escuchaban. Al día siguiente, Clara trajo un dibujo. Era la cocina con los tres sentados alrededor de la mesa y un sol grande entrando por la ventana. Le puso nombre al dibujo: «Nuestra casa de los desayunos felices». Marcelo lo colgó en la nevera sin pensarlo. Cada vez que lo veía, algo le latía diferente. Los fines de semana empezaron a tener rutinas nuevas. Paseos al parque, visitas a librerías, meriendas con chocolate y churros. Marcelo descubría que no era necesario comprar grandes cosas para sentirse pleno. Solo bastaba estar. Una tarde de domingo, Clara se lastimó la rodilla jugando en el jardín. Nada grave, pero lloró fuerte. Marcelo la cargó sin pensarlo, la llevó al sofá y le puso una bolsa con hielo. Mientras ella sollozaba, él le contó cómo él también se cayó una vez en bicicleta y que su madre lo curó con azúcar y un beso. Clara rió entre lágrimas. «Eres muy parecido a los papás de mis amigas», dijo ella. Marcelo la miró en silencio. Esa frase simple se le quedó clavada en el pecho. Esa noche, mientras lavaba los platos con Lucía, le preguntó sin mirarla directamente: «¿Alguna vez pensaste que esto se podía convertir en algo más que un trabajo?». Lucía se secó las manos con lentitud. «No lo pensé», dijo, «solo lo sentí. Y eso para mí es más importante». Marcelo asintió. No dijo nada más, pero al día siguiente mandó a plantar flores nuevas en el jardín y pidió que le trajeran una mesa más grande para el comedor. Quería espacio, no solo físico, espacio para lo que estaba creciendo sin nombres aún, pero que ya se sentía tan real como el pan caliente sobre la mesa. Clara esa noche al irse dijo algo que lo dejó despierto mucho tiempo. «Buenas noches, tío Marcelo. Te quiero como si fueras mi papá». Y él respondió sin dudar: «Buenas noches, Clara. Yo también te quiero así». En su pecho algo viejo se quebró para dejar lugar a algo nuevo. Una semilla de familia, una esperanza sin apellidos. Clara llevaba semanas ensayando para la obra de teatro de primavera en su colegio. No tenía un papel principal, ni vestuario brillante, ni una línea importante que decir. Era un árbol, uno de tantos que estarían de pie en el escenario, mientras otros niños hablaban sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Pero para ella era su gran momento. El primer día que se lo mencionó a Marcelo fue mientras comían croquetas de jamón en la cocina. «Voy a ser un árbol en la obra», dijo con orgullo. Y él, sin entender del todo, preguntó: «¿Y eso te gusta?». «Mucho», respondió ella, «porque los árboles siempre están y dan sombra, aunque nadie les diga gracias». Marcelo sonrió sin saber que esas palabras se le quedarían clavadas. Cuando llegó el día del espectáculo, Lucía despertó a Clara temprano y la ayudó a ponerse un disfraz hecho con tela reciclada y hojas de cartulina. Parecía un pequeño bosque con piernas. Clara estaba emocionada, pero también nerviosa. «¿Me vas a ver desde el público?», preguntó mirando a su madre y luego a Marcelo. Él asintió sin dudar. Por supuesto, aunque en realidad tenía una reunión importante a la misma hora con un fondo de inversión extranjero. Elena, la asistente, lo miró con ojos grandes cuando le dijo que cancelara todo. «Es solo una obra escolar», dijo ella, intentando razonar. «No para mí», respondió él. En el colegio San Miguel, las sillas estaban alineadas de forma irregular y los padres hablaban entre sí mientras sostenían móviles y flores. Marcelo se sentó en la tercera fila, Lucía a su lado. Cuando Clara salió al escenario con los brazos extendidos como ramas, él sintió un nudo en la garganta. No era una actuación espectacular ni una escena memorable. Era una niña con un corazón enorme tratando de ser vista por las personas que amaba. Clara se quedó quieta como le habían enseñado mientras los demás niños recitaban sus líneas. Al final de la obra, todos se tomaron de las manos e hicieron una reverencia, y Clara buscó con la mirada entre el público hasta encontrar a Marcelo. Alzó una mano y sonrió. Él la saludó de vuelta con los ojos brillantes. Cuando terminó el evento, salieron al patio donde se formó un pequeño caos de abrazos, fotos y felicitaciones. Una de las maestras se acercó a Lucía y le dijo:
Su hija ha progresado mucho este año. Tiene una sensibilidad muy especial. Luego se volvió hacia Marcelo y preguntó: «Usted es el padre, ¿verdad?». Él dudó un instante, pero luego asintió: «Sí, soy su tío, pero hoy estoy aquí como si fuera su padre». La maestra sonrió y le dio la mano. Clara se acercó con un dibujo que había hecho para regalarle. Era él con una corbata roja abrazando a un árbol con cara feliz. Marcelo lo aceptó como si le hubieran entregado un premio. Fueron a tomar chocolate con churros a una cafetería pequeña del barrio. Clara hablaba sin parar sobre lo que había sentido en el escenario y cómo una rama se le cayó, pero nadie lo notó. Lucía reía y Marcelo escuchaba en silencio mientras removía su taza. De repente se dio cuenta de que se sentía parte de algo. No por obligación ni por compasión, sino por deseo. Esa noche, cuando regresaron a casa, Clara se durmió en el coche. Lucía la cargó hasta su habitación y la arropó con cuidado. Marcelo se quedó de pie en la puerta mirándolas. Lucía lo notó. «Gracias por venir», le dijo. «Para ella fue muy importante». «Para mí también», respondió él. Bajaron juntos a la cocina. La luz tenue iluminaba las paredes como si la casa también estuviera descansando. Marcelo tomó un sorbo de agua y dijo: «Hoy entendí algo. Nunca había sido aplaudido por estar, siempre por hacer, y hoy por estar sentí que era suficiente». Lucía lo miró en silencio. No dijo nada porque no hacía falta. En ese momento sonó un mensaje en el teléfono de Marcelo. Era de su abogado. Un recordatorio para firmar unos papeles de sucesión. Él lo leyó y luego lo borró. Miró a Lucía. «Quiero hablar con alguien mañana, para protegerlas legalmente. Por si algo me pasa». Lucía frunció el ceño. «¿Protegernos? ¿Cómo?». «Quiero incluirlas en mi seguro de vida. Y quizá más adelante adoptar a Clara legalmente si tú lo permites». Lucía se quedó sin palabras. Las emociones la desbordaban, pero no podía expresarlas. Solo asintió con los ojos humedecidos. Marcelo se acercó y le tomó la mano. «No hay prisa», dijo. «Solo quiero que sepas lo que siento». Lucía apretó sus dedos. «Yo también siento que estamos construyendo algo. No lo entiendo del todo, pero lo siento». Marcelo sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en el futuro con esperanza. Al subir a su cuarto esa noche encontró el dibujo de Clara sobre la cama. Abajo había una frase escrita con letra infantil: «Gracias por estar». Marcelo lo guardó en el cajón de su mesa de noche. Y antes de dormir, susurró en la oscuridad: «Estoy aquí, Clara, estoy de verdad». El día había comenzado con risas en el jardín y terminó con un silencio helado en una sala de urgencias. Todo ocurrió en segundos. Clara corría por el césped intentando atrapar una mariposa, cuando tropezó con una piedra y cayó de lleno sobre el suelo. Al principio pareció solo un rasguño más, pero cuando intentó levantarse se quejó del pecho y luego se desmayó. Lucía gritó su nombre mientras corría hacia ella y Marcelo la levantó en brazos sin perder tiempo. El chofer los llevó directo al Hospital General de Madrid. El trayecto fue corto pero eterno. Clara no reaccionaba. Lucía temblaba sin poder articular palabra. Marcelo le sostenía la mano mientras la abrazaba con fuerza. Al llegar al hospital, la niña fue ingresada de inmediato. Lucía no soltaba el bolso y Marcelo no dejaba de mirar la puerta cerrada de la sala donde atendían a Clara. Pasaron 40 minutos sin noticias. 40 minutos en los que Marcelo recordó cada palabra que le había dicho Clara, cada dibujo, cada desayuno, cada vez que lo llamó tío. Lucía finalmente se sentó y hundió el rostro entre las manos. «No puedo perderla», susurró. «Ella es mi vida». Marcelo se arrodilló frente a ella y le levantó la cara. «No va a pasar», dijo con seguridad. «Clara es fuerte y no está sola». Lucía lo miró con ojos rojos y cansados. En ese momento apareció el doctor. Sonrió con amabilidad. La pequeña tuvo un golpe fuerte en el pecho. Nada grave, pero se desmayó por el susto y una leve bajada de tensión. Se quedará esta noche en observación por precaución. Lucía se cubrió la boca con ambas manos y rompió a llorar. Marcelo la abrazó sin decir palabra. Más tarde, ya en la habitación, Clara dormía conectada a un monitor que pitaba suavemente. Lucía se sentó a su lado acariciándole el cabello. Marcelo se quedó de pie observándolas. Esa habitación blanca sin adornos tenía más amor que su casa entera antes de conocerlas. Después de un rato, Lucía salió a buscar un café y Marcelo se quedó solo con Clara.
Se sentó en la silla y le habló en voz baja. Te prometo que no dejaré que te pase nada. Voy a estar aquí siempre. No sé si lo hago bien, pero lo intento. Y si tú me aceptas como papá, yo seré el mejor que pueda. Clara no respondió. Dormía tranquila con una expresión serena. Lucía regresó con 2 cafés en vasos de cartón. Se los ofreció a Marcelo sin hablar. Se sentaron juntos frente a la cama. El tiempo pasó sin prisa. En medio de ese silencio cómplice, Marcelo tomó aire y dijo: Lucía, hay algo que quiero preguntarte. Ella lo miró con atención. No es por el miedo de esta noche ni por impulso, dijo él. Es porque desde que ustedes llegaron siento que esta vida que tenía no era vida, solo rutina. Desde que Clara me abrazó por primera vez, algo cambió. Y contigo no siento necesidad de aparentar nada, solo estar. Lucía frunció ligeramente el ceño. Marcelo sacó del bolsillo una pequeña caja. No era anillo, era un broche de plata con forma de hoja, la hoja de un árbol. Clara me enseñó que los árboles son los que están, y yo quiero estar contigo, con ustedes. Lucía no sabía qué decir. El corazón le latía tan fuerte que casi no oía la voz de Marcelo. ¿Quieres que seamos una familia? Tú y yo. Que Clara me llame papá porque de verdad lo sea. Que tú me mires cada día sabiendo que no te fallaré. Lucía dejó el café sobre la mesa. Acarició el broche. Luego susurró. Pensé que jamás volvería a escuchar algo así. Pensé que el amor era para otros. Marcelo tomó su mano. Es para ti, si lo quieres. Lucía no respondió con palabras. Lo besó despacio en la mejilla. Fue un gesto leve pero lleno de significado. En ese instante, Clara abrió los ojos, los miró y sonrió apenas. ¿Se van a casar?, preguntó con voz dormida. Marcelo se acercó a la cama. Si tu mamá quiere, respondió él. Y si me das permiso. Clara alzó el pulgar. Pero quiero llevar flores en la boda, dijo antes de cerrar los ojos otra vez. Rieron los dos con ternura. El resto de la noche pasaron turnándose para velarla. No durmieron, pero tampoco sintieron agotamiento. Era como si la promesa de algo nuevo les sostuviera. Por la mañana el doctor les confirmó que Clara estaba bien y que podían llevarla a casa. Al salir del hospital, Marcelo tomó la mano de Lucía. Ella no la soltó. Caminaban juntos como si el mundo fuera un poco más seguro ahora. Clara iba entre ellos contando los pasos hasta llegar al coche. Esa noche de hospital que comenzó con miedo, terminó con una promesa. No de perfección ni de certezas, solo de presencia, de estar, como los árboles, como los que aman sin condición. El sol de Toledo caía sobre las piedras antiguas de la iglesia como una caricia. Era una mañana templada y clara. Ni una nube interrumpía el azul profundo del cielo. Los invitados comenzaban a llegar con flores en las manos y sonrisas tímidas. La iglesia no era grande ni ostentosa. Era una construcción sencilla con muros blancos y bancos de madera desgastada. Pero para Marcelo y Lucía no podía haber lugar más perfecto. Allí darían un paso que no figuraba en sus planes iniciales, pero que se había convertido en el más firme de todos. Clara corría por el pasillo con una corona de flores en la cabeza y un vestido claro que le caía hasta los tobillos. Era la encargada de llevar los anillos, aunque en su cajita había algo más. Un dibujo enrollado con una cinta roja. Marcelo llegó primero. Vestía un traje azul sin corbata. Nunca le gustaron las corbatas y Lucía había insistido en que no hacía falta. Lo esperaban en el altar con una serenidad que no se acostumbraba en las bodas. No había orquesta ni grandes decoraciones, solo unas cuantas velas y ramos silvestres recogidos del campo. Lucía apareció del brazo de su hermano, que había viajado desde Zaragoza. Caminaba despacio con una mezcla de nervios y alegría en los ojos. Su vestido era sencillo, de lino blanco, con encaje en las mangas. No llevaba velo ni tacones, solo un par de zapatos cómodos y una sonrisa que iluminaba cada rincón de la iglesia. Cuando Marcelo la vio avanzar por el pasillo, sintió que el corazón le latía con la misma fuerza que el día en que conoció a Clara. Porque en realidad ese fue el primer día en que comenzó a enamorarse de Lucía. Clara los miraba desde un costado y aplaudía bajito, como quien no puede contener la emoción. El sacerdote era un hombre mayor que hablaba despacio. No los hizo repetir votos tradicionales. Les pidió que se miraran a los ojos y dijeran con sus propias palabras lo que querían prometer. Marcelo fue el primero. Lucía, prometo estar contigo cada día sin intentar cambiarte, solo acompañarte. Prometo cuidar de ti, de Clara, y de este hogar que construimos sin darnos cuenta.
Prometo que cada desayuno tendrá lugar para 3 y que no me iré sin decir te quiero aunque estemos cansados. Lucía apenas podía hablar, pero dijo Marcelo, yo prometo recibirte como eres sin miedo a tu pasado ni a tu silencio. Prometo abrirte mi vida y mi risa incluso cuando me falten fuerzas. Prometo que nunca más estarás solo en la noche ni en la duda. Cuando intercambiaron los anillos, Clara se acercó con la cajita. Antes de entregarla sacó el dibujo. Era una familia de 3 bajo un árbol gigante. Lo tituló Nuestra Vida. El sacerdote sonrió y dijo, que así sea. Luego los declaró marido y mujer. No hubo aplausos escandalosos ni arroz lanzado al aire. Solo un silencio lleno de gratitud. A la salida los esperaban mesas largas con platos caseros preparados por amigos del barrio. Tapas de jamón, tortilla, croquetas, empanadas de atún. El vino corría con alegría pero sin excesos. Hubo música de guitarra y un par de canciones cantadas por un primo lejano. Clara bailaba con todos. Su energía contagiaba. Lucía y Marcelo no se separaron ni un instante. Había algo en sus miradas que hablaba más que las palabras. Al caer la tarde, Marcelo tomó el micrófono y pidió decir algo. Agradeció a todos por estar. Dijo que nunca pensó que una niña con una mochila rota le enseñaría tanto sobre lo que realmente importa. Que la vida le dio mucho, pero que recién ahora entendía lo que significaba tenerlo todo. Lucía se acercó y lo abrazó con fuerza. Luego se acercó Clara. Tenía una flor escondida detrás. «Esta es para el bebé», dijo en voz baja. Lucía y Marcelo se miraron sorprendidos. «¿Cómo sabes?», preguntó ella. «Escuché cuando se lo dijiste al doctor hace unos días», dijo Clara. «Pero no se preocupen, sé guardar secretos». Marcelo la alzó en brazos. «Entonces ahora serás la hermana mayor». Clara asintió con orgullo. «Prometo enseñarle a ser buen árbol», dijo. Y todos rieron. Esa noche, al regresar a casa, encontraron la habitación de invitados convertida en una sala familiar, con dibujos de Clara pegados en las paredes y una cuna armada en un rincón. Elena lo había preparado como regalo de bodas. Marcelo dejó una nota sobre la cuna. Decía, «Aquí crecerá el fruto de todo lo que no sabíamos que necesitábamos». Al apagar las luces, Lucía apoyó la cabeza en su pecho y susurró, «Nunca pensé que este día llegaría». Marcelo la besó en la frente. «Yo sí, desde que me dijiste que los árboles están incluso sin que se les agradezca. Porque tú, Lucía, eres ese árbol. Y yo solo aprendí a quedarme bajo tu sombra». El otoño se deslizó silencioso por la Moraleja, tiñendo de oro las hojas del árbol que la familia había plantado juntos algún tiempo atrás. Esa casa, antes tan llena de espacios vacíos, ahora bullía de vida y rutina compartida. Aquellas paredes testigos de tanto silencio se volvieron receptáculos de risas, conversaciones, pasos apresurados por la mañana y el correr despreocupado de una niña que se había convertido en el motor de una nueva existencia. Clara había retomado sus clases con renovado entusiasmo. Cada día llegaba con historias nuevas a casa y su sonrisa se encendía al contar las travesuras, los amigos y los proyectos del cole. Aquella misma tarde, mientras Lucía le ayudaba a preparar la merienda, la niña se puso seria por un momento, se dobló y le susurró al vientre redondeado de su madre, «Mamá, ¿el bebé va a tener chocolate también cuando salga de viaje?». Luego añadió con la espontaneidad que solo tienen los niños pequeños, «O podemos darle galletas, no pasa nada». Lucía rió con ternura, tocó suavemente su propia barriga y respondió, «Aún no sabemos si será niño o niña, cariño. Pero claro que sí, chocolate si le gusta, y galletas si no». Más tarde Marcelo, de pie en la cocina, vio la escena a través de la puerta abierta. Sintió el pecho lleno de una nostalgia inmensa y un agradecimiento profundo. Aquello no fue planificado en un despacho. No fue el resultado de una estrategia de negocios ni tampoco una inversión financiera. Era fruto del corazón, de gestos simples y de decisiones cotidianas. Sintió que cada segundo invertido allí valía mucho más que cualquier cifra que hubiera escrito en un contrato. El domingo siguiente amaneció con lluvia suave. Una lluvia cálida de otoño, casi melodiosa, que invitaba a quedarse en casa, y se quedaron. El día transcurrió en una quietud reconfortante. Lucía preparó un guiso tradicional, lento, cargado de aromas de pimentón y laurel, mientras contaba historias de su infancia, de sus juegos en Zaragoza,
de cómo su madre le enseñó a tejer y coser, de cómo, siendo pequeña, se sentía orgullosa de ayudar a su padre a llenar los sacos de plata en su pequeño comercio. Marcelo escuchaba concentrado, girando la cuchara lentamente, pensando que aquella voz le hacía más seguro de sentirse en casa. Clara, por su parte, se instaló en el sofá con sus colores y hojas en blanco, fingiendo dibujar al bebé que aún no conocía. Lucía se acomodó junto a ella. Marcelo fregaba los platos de la merienda, luego los secó con una toalla que había bordado su propia madre muchos años atrás. Se permitió cerrar los ojos por un instante, sintiendo el calor humano que ahora colmaba cada espacio. Esa noche, después de dormir a Clara y dejarla con la manta arropada, Marcelo y Lucía se quedaron conversando a media luz en el salón. De pronto él tomó su mano, la miró a los ojos y dijo: «He estado pensando mucho, no solo en el bebé, sino en todo lo que somos ahora. En esta casa, en esta familia imperfecta pero verdadera». Lucía lo miró con suavidad y dijo: «Sí, lo siento también». Marcó un silencio cómodo, lleno de complicidad renovada. Esa noche, ya solo, Marcelo encendió la lámpara de su escritorio. Sacó un cuaderno viejo que había comprado sin saber por qué, meses atrás. Comenzó a escribir. La tinta se deslizó firme sobre el papel. Era una carta destinada a ese hijo o hija, aún por nacer. Le contó sobre el momento en que conoció a Lucía, entonces llamada simplemente la señora del banco, y a Clara, la niña de los zapatos gastados que se convirtió en la brújula de su alma. Le relató cómo, poco a poco, la frialdad de una mansión sin calor humano se transformó en hogar, lleno de risas, historias, juegos y promesas sencillas. Desayunos los tres, noches de lectura, cuidados, respeto y atención. A mitad de la carta escribió: «La vida puede ofrecerte cosas materiales impresionantes, pero las que de verdad importan no tienen precio. Ni los coches, ni los viajes, ni las cuentas bancarias. Lo que vale es la presencia. Tu voz al despertarme en la mañana, el olor del café, un abrazo inesperado, un abrazo que cura más que cualquier remedio. Lo que vale es cuidar a quien amamos aunque no se vea, aunque nadie lo celebre. Y cuando sientas que alguien te necesita, no dudes en quedarte». Guardó la carta en un sobresellado. La puso junto a la cuna, que aún esperaría un poco más para tener un ocupante real, y se durmió pensando que la verdadera fortuna era sentir ese corazón compartido latiendo en casa. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido, llena de promesas y de sueños. En la mesa del desayuno había un tarro lleno de nueces y manzanas. La noticia del embarazo colgaba de fotos infantiles pintadas por Clara, y la casa estaba decorada con pequeñas flores de papel hechas por la niña. La vida les había dado mucho, pero más les estaba enseñando a valorar lo que no se compra, a reconocer que la riqueza más profunda estaba en cada gesto sencillo, en cada promesa, en cada momento compartido. Esa riqueza no necesitaba verse para ser real, se sentía, se respiraba, llenaba toda la casa de la moraleja. Sé de la historia de Marcelo, Lucía y Clara, aprendemos que lo esencial no se adquiere con dinero, que una mano tendida a tiempo, el tiempo compartido, las promesas cumplidas, el cariño incondicional y las decisiones cotidianas son glorias invisibles que moldean una existencia plena. ¿Qué opinas tú? ¿Puede una familia construirse solo con lazos de sangre? ¿O crees que lo importante es la elección diaria de cuidarse, de estar ahí en las buenas y en las malas, de compartir desayunos, miedos, alegrías, promesas? ¿Qué momentos simples de tu vida te enseñaron que el amor verdadero no se compra? Cuéntamelo en los comentarios. Valora la historia si te llegó al corazón y compártela con alguien a quien quieras recordar que lo esencial nunca tiene precio.